que habíamos visto el mundo minoico, lo que habíamos podido comprender y recibir del mundo minoico, puesto que el mundo minoico había sufrido, primero, la destrucción de su forma civilizatoria. eh, no está claro por qué razones. El mundo minoico probablemente sufrió una sucesión de circunstancias adversas que fueron las que le llevaron al colapso, probablemente cuestiones naturales. Se decía en algún momento algún tsunami, una erupción volcánica. Parece ser que no, que está desacreditada esa tesis. Pero bueno, pero hay quien todavía la sostiene. Y en todo caso, fuera por razones naturales o sociales, por alzamientos de las poblaciones propias en contra de la administración palacial, fuera por las razones que fuera, al final, hacia el 1500, los palacios minoicos sufren una enorme ola de destrucción, y poco a poco van siendo nuevamente ocupados y reconstruidos, en una nueva reconstrucción palacial, por una nueva civilización, que va a ser la civilización micénica. La civilización micénica no es cretense. La civilización micénica es griega, me refiero de continental. Son pueblos que viven en lo que hoy es la Grecia continental, y que, pues, entre el 1600, 1500, 1400, van ocupando nuevamente la isla de Creta y se van expandiendo. Eh, Antes, la semana pasada, comentaba Amalio si los minoicos tenían flota de guerra. No lo sé, creo que no. Eh, Creo que no, era una civilización comercial, y creo que el concepto de flota de guerra como armada especializada, destinada a la disciplina o al ataque o a la defensa de, de las estructuras políticas minoicas, yo creo que eso no cabía. Digamos, es un concepto que creo que no era de aplicación a la civilización minoica. Con la micénica sí. La civilización micénica, recordemos que es de origen indoeuropeo, a diferencia de la minoica, que era semítica. La organización micénica está muy militarizada. Es una organización de reyes, no ya solamente de palacio como la minoica, sino una organización tribal y monárquica, como las que ya hemos conocido posteriormente. Y es una población muy militarizada, incluida su flota. Si existe o si se puede decir que en algún momento hay una civilización o aparece una civilización que desarrolle un imperio marítimo basado en la fuerza naval, quizás, a lo mejor es muy aventurado, pero bueno, pero si a alguien se le podría aplicar por primera vez, sería al pueblo micénico. El pueblo micénico desarrolló no solamente una enorme capacidad militar en tierra, sino también una enorme capacidad militar en el agua. Y en los siguientes 200 o 300 años de su hegemonía, bueno, pues su comercio se expandió de la mano de la expansión de su capacidad militar y de su capacidad de acción sobre todos los pueblos de la periferia. Ocuparon Creta y reconstruyeron buena parte de sus palacios en una nueva segunda fase, pero principalmente sus ciudades estaban en el continente. La civilización micénica es lo que en la memoria griega llegó como los primeros griegos dentro de su mitología. Y si ya hemos visto de sobra en las sesiones anteriores que desde luego no eran ni los primeros, y ni siquiera eran griegos, ¿no? Es decir, eran indoeuropeos que venían de distintas oleadas migratorias. Bien, pues
La semana pasada habíamos visto en qué las líneas generales de ese mundo minoico, lo que podíamos acceder a él con nuestros conocimientos y con las herramientas que tenemos. Y hoy, si todo va bien, vamos a continuar en esa línea histórica, viendo qué fue del siguiente grupo civilizatorio que aparece en la misma zona a partir del 1500, que es el mundo micénico. Dime, ¿qué armas tenían? ¿Qué armas tenían para dominar tanto? Porque bombas y cañones no tenían. No. Tenían más armas que los demás, ya está, ¿vale? Es decir, podríamos decir, resumiendo, tenían un palo más grande, ¿no?, que los demás, pero tampoco era nada del otro mundo, no era nada diferente. Seguimos en la civilización del bronce. Todavía no está el hierro. No, todavía el mundo micénico sigue siendo una civilización del bronce. Y sus armas son escudos de bronce, utillaje de cobre, utillaje de bronce, piel, piedra, lanzas, como todos los demás. Lo que ocurre es que el mundo micénico, decía antes que era un mundo más militarizado, y Micenas introduce muchas novedades en el armamento que son muy minúsculas desde nuestro punto de vista, pero que seguramente en su época constituían una marca diferencial que les daba una ventaja competitiva definitiva con respecto a los demás. Las armaduras micénicas, luego las veremos, son muy curiosas, son armaduras muy poderosas, tanto que cuesta trabajo creer que alguien las pudiera llevar, ¿eh? Sí, porque pesaba mucho. Eran armaduras tremendamente pesadas, igual que los cascos. El armamento era pesado, y los barcos micénicos son mucho más grandes que lo normal de los barcos de la época. En general, los micénicos incorporan variaciones importantes al armamento, y sobre todo incorporan variaciones en la técnica de guerra. La manera en la que se comporta el soldado, la manera en la que combate el soldado y las maniobras de equipo, las maniobras de grupo, son una novedad que van a hacer de los micénicos y luego de los griegos posteriores, van a ser de ellos, pues probablemente los mejores soldados del mundo, de la época, los mejores soldados de la época. Tanto que cualquier imperio que se respete durante los siguientes 1000 años, cuando quiera tener mercenarios, va a buscar mercenarios griegos. El mundo micénico pasó a la historia como entre otras cosas, por la revolución que ellos incorporan, entre comillas, revolución, a la técnica militar. A la técnica militar y a la marítima y a la flota, ¿no? Las flotas micénicas son, a diferencia de las egipcias, por ejemplo, que son unos barquichuelos que no van a ningún lado, la flota micénica es una flota temible. Es una flota capaz de destruir cualquier enemigo de su época. Y eso es por la configuración de sus barcos, por la manera concreta en la que están construidos, la velocidad con la que se mueven, la agilidad que tienen los barcos micénicos, y también pues, por las técnicas de combate de la tropa de infantería, que luego con la época griega, pues llegaremos a los famosos hoplitas, ¿no? Que eran una máquina de guerra absolutamente invencible, ¿no? El hoplita, la técnica griega de combate, se transformó en el modelo, en el ejemplo a seguir durante cientos de años, ¿no? Después de su invención. A ver si puedo poneros un planito
hacia el 1500, entre el 1500 y el 1200, podríamos encontrarnos con una configuración parecida a la de este plano, a la de este mapa que tenéis en pantalla. Por un lado, a la izquierda tenemos la civilización micénica, que la veis en rosa, que ocupa la zona de la Grecia continental y las islas del Egeo, Creta y las Cícladas, que es lo que nos comentaba Marta antes, dónde estaban las Cícladas y qué pintaban en todo esto. Bueno, pues a partir del 1500 forman parte del mundo micénico, las Cícladas. Antes habían formado parte del mundo minoico. Antes del 1500 todas las islas del Egeo tenían una civilización neolítica muy interesante, que ahora veremos algunos ejemplos, pero a partir del 1800 o del 2000 ya forman parte del mundo minoico, y a partir del 1500 del mundo micénico, ¿no? Las Cícladas quedan incorporadas a estas dos civilizaciones, primero la minoica y luego la micénica. ¿De dónde sacaban los árboles? Pues de la costa de Palestina, de lo que hoy es Líbano, ¿vale? De lo que hoy es Líbano. La franja esta, no sé si se ve mi ratón, ¿se ve el ratón mío en la pantalla? Perfecto, ¿Sí? perfecto. Vale. Aquí tenéis la famosa ciudad de Biblos, Sí. la famosa ciudad de Sidón y la famosísima ciudad de Tiro. Las tres grandes ciudades fenicias, que en época anterior, en esta época en la que estamos hablando, en el 1500 al 2000 antes de nuestra era, eran ciudades cananeas, ciudades semitas, que eran ciudades eminentemente comerciales. Ya lo veremos más adelante, no creo que hoy, la semana que viene. Ya hablaremos de Fenicia y hablaremos de la evolución de esta zona. Estas eran ciudades eminentemente comerciales. Todas las ciudades que están en esta franja, que va desde Biblos hasta Tiro, toda esta franja del balcón mediterráneo, toda esta franja se caracteriza porque apenas tiene entre 15 y 40 kilómetros de anchura. Sí. Está, digamos, paralelo al mar, corre una enorme cordillera, una cordillera que alcanza los 3.000 metros de altura. Esa cordillera, que tiene numerosos atolones que entran en el mar, hacen que cada una de las ciudades sea totalmente independiente. Si tú quieres ir de una ciudad a otra, tienes que ir navegando, no en esa época, ¿no? Es decir, no había medios fáciles para ir, porque entre ciudad y ciudad teníamos numerosos atolones que impedían el paso, y si te querías ir hacia el interior tenías una enorme cordillera que si querías, bueno, podías ir por el valle trasero que hay en la cordillera, entre la cordillera del Líbano, que es esta que va de norte a sur, y la siguiente cordillera, hay un enorme valle donde nacen el río Orontes y de donde salen los afluentes que luego van hacia Israel, a los altos del Golán. De esta cordillera salen ambas líneas de ambos ríos, y digamos, esta cordillera es paralela al mar, y paralela a esta cordillera hacia adentro hay otra cordillera que es el Antilíbano. Total, que los pueblos que viven en esta zona están completamente aislados. Estos pueblos solamente tienen salida hacia el mar. Hacia el interior es muy difícil. Tienen que superar la cordillera del Líbano o la siguiente cordillera del Antilíbano, ¿vale? Para poder pasar. Es decir, con lo cual, estos pueblos estaban abocados a un negocio marítimo, a una organización principalmente marítima. ¿A qué se dedicaban estos pueblos? Pues precisamente pues a ser de intermediarios entre Egipto y Siria, entre Egipto, Mesopotamia y los hititas.
Estos pueblos, Sidón, Tiro, Ugarit, eran pueblos eminentemente comerciales, con flotas pesqueras y comerciales, que se dedicaban pues, a llevar mercancía de Egipto a los hititas, de Egipto a Mesopotamia, de Mesopotamia a Egipto, o de Egipto a Mesopotamia o Imperio Hitita a Creta o Micenas. ¿Cuál es la principal mercancía que ellos exportaban? La madera. Los famosísimos cedros del Líbano. La madera más codiciada de la antigüedad y seguramente hoy en día, porque está prácticamente extinta. La madera más codiciada son árboles altísimos, de una veta maravillosa, que permite la construcción de unos barcos fantásticos, pero además los piñones, el fruto que genera el cedro, tiene una resina con la que también se impermeabilizan los cascos de los barcos de madera. Como diría algún fenicio, Dios nos había hecho marineros, ¿no? De alguna manera, ¿no? Nos había dado los árboles y nos había dado la resina para impermeabilizar los barcos. Bueno, pues esa resina y esa madera la deseaban profundamente los micénicos, los mesopotámicos, los egipcios, las deseaba todo el mundo. Y Líbano, las ciudades del Líbano, que tenían en los bosques de la cordillera del Líbano, los tenían llenos de cedros, bueno, pues se dedicaban a la tala masiva de cedros para la construcción de barcos de todas las demás civilizaciones que había alrededor. Ya lo veremos la semana que viene. La civilización que se genera en esta zona es una civilización fantástica. La Fenicia es un mundo fascinante. Los fenicios van a dar lugar, no solamente van a colonizar todo el Mediterráneo, van a llegar hasta España, es que llegaron hasta Inglaterra, ¿no? Salieron por Gibraltar y dieron la vuelta por el Océano Atlántico hasta Inglaterra. ¿En busca de qué? En busca de minerales, de estaño, en busca de las materias primas con las que ellos podían comerciar con el resto de los imperios o de las ciudades de su época, ¿no? Una de las grandes fundaciones de los fenicios era Cartago. Casi nada, ¿no? Por eso cuando nosotros hablamos, por eso a nosotros los fenicios nos han llegado con tan mala prensa, ¿no? Cuando se habla en nuestra tradición de los fenicios, siempre son gente mezquina, ruin, violenta, ¿no? Como si los romanos y los griegos hubieran sido pacíficos, ¿sabes? Es, es curioso, ¿no? Pero claro, es que a nosotros nos llega la mitología, nos llega la información de los fenicios, por ejemplo, pues de la mano pues, de la literatura romana o de la literatura griega, que eran sus grandes competidores. Bueno, en todo caso, los fenicios vendían la madera y traficaban con las mercaderías que los otros les aportaban. Chipre, que en griego significa cobre, suministraba el cobre, ¿no? Por ejemplo, Egipto suministraba el papiro. Sin embargo, fijaos qué curioso, si las ciudades del Líbano eran tan importantes, que a nosotros nos ha llegado como colección de libros la palabra biblioteca, sí, que es de la ciudad de Biblos, ¿no? Fijaos qué poderío comercial tenía que tener Biblos, qué poderío comercial para que Biblos fuera quien gestionara el tráfico de papel, de papiro, ¿no? En toda la región, y que ya llegara a nosotros el concepto
pues como tal, ¿no? No obstante, cualquiera de estas ciudades eran muy importantes, eran ciudades de primer orden, sobre todo basadas en la púrpura, en el Sí. tinte púrpura de Tiro, especialmente los de Tiro eran los especialistas en el púrpura, hasta el extremo que los fenicios hasta se pintaban el pelo de rojo para dejar claro de dónde venían, ¿no? Y debían ser unas pinturas tremendas, unas tinturas tremendas, tremendas, porque en los cráneos que se han encontrado de los restos óseos de algunos de estos fenicios, el hueso está tintado de rojo. De lo que, imaginaos cómo tenía que penetrar esa tintura por el cuero cabelludo, ¿no? Para que el hueso, el hueso quedara pintado de rojo, no ya el pelo, ¿no? Luego nosotros nos ponemos a mirar el prospecto de los productos a ver si es ecológico o no es ecológico. Bueno, los fenicios se ponían la tintura en la cabeza y les daba exactamente igual que penetrara el cuero cabelludo o que no penetrara. Era su signo de identidad. Bien, volvamos a la civilización micénica. Sí, mejor, ¿sí, no? La civilización micénica ocupa, digamos, todo el Egeo, incluyendo las Cícladas, decíamos, que son el cinturón de islitas pequeñas que hay entre la isla de Creta y el continente. Vamos a ver algunos detalles, algunas características de la civilización cicládica, o del mundo cicládico, mejor dicho. Ay, son tan lindas, ¿no? Sí, es verdaderamente original, ¿no? Es algo totalmente... Es una civilización neolítica. Las Cícladas es mundo neolítico, pero un mundo neolítico de una enorme belleza. Qué belleza. ¿No? Estas son figuritas, ídolos del mundo cicládico. Os dais cuenta que la representación es formal, no hay expresión facial. Lo que importa es el elemento estructural, ¿no? la cuestión orante del ídolo, ¿no? Independientemente del rasgo. El rasgo no tiene interés, ¿no? En esta representación. Es fascinante. Fijaos con qué detalle están marcados las rayas de la barriguita, sí, y los órganos sexuales, pero no hay expresión facial, ¿no? Está claro que el artista no está representando a nadie en concreto, sino que está representando, es algo simbólico, ¿no? Lo que hay detrás. Ah, ¿y eso? Dibujar sabían, ¿no? No sabía. Esculpir sabían, ¿no? Está claro que en estas otras representaciones hay una voluntad simbólica formal que no tiene que ver con la representación, ¿no? Porque quien es capaz de hacer esto, hombre, también sabe hacer otras cosas, ¿no? Bien, pues este mundo cicládico, este mundo de las Cícladas, cuando el mundo minoico florece entre el 2000 y el 1500, es absorbido por el mundo minoico. Todas estas poblaciones de las islas Cícladas pasan a formar parte de la estructura colonial, comercial propia del mundo minoico. Y este mundo de las Cícladas, cuando el mundo minoico colapsa y es sustituido por el micénico, pasa a formar parte de forma absolutamente natural, en una continuidad total,
pasa a formar parte de la estructura comercial y política del mundo micénico. Si os parece bien, vamos a continuar con la lectura. Vamos a la página 127. Nos habíamos quedado al inicio de la página, donde decíamos la civilización histórica de Grecia debió mucho a la antigua Creta, pero no en el terreno de los valores políticos ni en su visión cultural. En eso la Grecia posterior no desciende en línea directa de los palacios de la isla o de la alegría inmediata adolescente de los cretenses para representar la naturaleza y el movimiento. La civilización griega que ha llegado a nosotros, si tiene paternidad, si se le puede asignar alguna paternidad o por lo menos alguno de los elementos fundadores de la civilización griega que nosotros hemos conocido, es la micénica. Es la que viene con posterioridad al mundo minoico, la que ocupa el espacio minoico y repuebla otra vez los palacios y la isla de Creta con otra manera, con una concepción bastante diferente de la vida. No obstante, los micénicos van a adoptar buena parte de la simbología y del material cultural minoico. Y no solamente le copian o intentan imitar su arte, sino que utilizan hasta su alfabeto. Lo que pasa es que el alfabeto minoico ellos lo adaptan a una lengua que es la micénica, que era una lengua indoeuropea, una lengua griega. Este es el lineal B, que va a ser el propio del mundo micénico, a diferencia del lineal A, tal como los catalogó Evans en su momento, que es la forma de escritura propia del mundo minoico. Bien, vamos a ver a partir de la página 127 cómo vivían estos micénicos. Reyes y comerciantes micénicos, del 1600 al 1100 antes de nuestra era. Elvi, ¿te apetece leer? ¿Te animas? Sí, Reyes y comerciantes micénicos, 1600 a 1100 a.C. Para seguir el curso de los acontecimientos del Egeo, tenemos que volver ahora a la tierra firme griega. No parece que los comerciantes minoicos se interesaran mucho por esta área atrasada, sino que los habitantes de esta región fueron los que se esforzaron por progresar hasta el nivel avanzado de la isla, que se encontraba al sur de su país. Durante el Heládico Medio aprendieron el trabajo del bronce, el uso de la rueda del alfarero y otras técnicas. En las tumbas que los señores de Micenas excavaban en profundas fosas, se enterraban objetos de lujo, ajedrezes de marfil, ánades de cristal y una increíble cantidad de joyas de oro y de máscara facial. Tras la barrera de agua del Egeo, las ciudades y palacios de Creta estaban prácticamente indefensos y constituían una tentadora presa para los semibárbaros señores guerreros de las fortalezas de tierra firme, los cuales en el siglo V a.C. cayeron, en el siglo XV a.C. cayeron sobre la isla y se apoderaron de Nosos en el centro de Creta. En los dos siglos siguientes... En los 2 siglos siguientes, del 1400 al 1200, el centro del poder político y de la cultura egea se desplazó a tierra firme. Para subrayar este traslado se suele denominar este período con el nombre de cultura micénica. En la Grecia meridional y central, en Micenas, en Tirinto, en Pilos, en la costa occidental, sobre la Acrópolis de Atenas y por el norte hasta Tesalia, se alzaron elegantes palacios decorados con frescos y con salas adornadas con columnas. Cuando morían los poderosos reyes de aquellos palacios, solían ser enterrados en grandes tumbas en la roca, con falsas cúpulas, llamadas tumbas tolos, cuya construcción exigía una gran cantidad de mano de obra. En Grecia no aparecerán ya palacios ni tumbas tan grandiosas.
El tesoro de Atreo, en Tolos, que tiene una arquitrabe que pesa más de 100 toneladas, fue la obra más grandiosa erigida en el continente europeo. Gracias, Elvi. Sí. El mundo micénico es un mundo que va a desarrollar una arquitectura y un arte muy, muy significativo, muy, muy peculiar, que no se volverá a repetir. Y nos dice el autor, en concreto, el tipo de enterramiento, que hacen los micénicos es algo tan monumental que no volverá a repetirse en los siglos posteriores. Vamos a ver algunas imágenes de todo esto. Aquí tenéis la mal llamada máscara de Agamenón. Que es esta maravilla repujada en oro, ¿no? Es la que se encuentra Schliemann cuando excava Micenas y dice, me he encontrado, he visto a Agamenón, ¿no? Él está convencido de que este es el mismísimo rey de Micenas, de la Ilíada, y que se lo ha encontrado en la tumba. Bueno, pues no era ni Agamenón ni nadie parecido, pero era algún rey pues, de la época. Mirad qué absoluta maravilla en cuanto a la representación. Este es el rostro y este es el pectoral. La malla, digamos, la cota, el pectoral, digamos, que protege el torso de este señor. Esto es Micenas. Esto es muy bien, muy bien. Claro, los que habéis, las privilegiadas que habéis podido ir por allí. Efectivamente, esto es Micenas. Esta es la entrada a uno de los tolos, ¿no? A una de las tumbas. Esta es la imagen tal como se encontraba a finales del siglo XIX, uno de estos tolos, el supuesto tesoro de Atreo o tumba de Agamenón, tal como la debió haber encontrado el loco este, el alemán, como la tenemos hoy, después de su limpieza. Esta es la estructura, el esquema de la estructura. Como veis, tiene un enorme habitáculo intermedio y luego el depósito donde debían estar los restos. Es todo estructuras, es todo ciclópeo, ¿no? Piedra cortada de grandes dimensiones. Y atención al inmenso pedrusco que hace de dintel en la puerta, ¿no? Un inmenso pedrusco de una sola pieza que, bueno, pues eso hay que ponerlo, ¿eh? Hay que ponerlo en el sitio. Nos dice el autor que pesa más de 100 toneladas. Bien, pues ya veremos. Habría que ubicarlo y ver, pero sí, por ahí andarán las cosas. Este es el interior para que nos hagamos una idea de las dimensiones colosales que tiene el tolos por dentro. Os recordará a cierta arquitectura romana también, ¿no? Aquí tenemos partes de la decoración interior que fueron llevadas a los museos.
Bien, cuando hablamos entonces del tesoro de Atreo, estamos hablando de un ejemplo de la arquitectura colosal, ciclópea, propia del pueblo micénico. Pero recordemos que es un pueblo de Grecia continental que ha heredado o intenta heredar buena parte de la cultura minoica previa. Entre esa cultura minoica previa está el sistema de escritura. Un sistema de escritura que ellos adaptan a su lengua indoeuropea. Ellos cogen el lineal A, que lo vimos la semana pasada, y adoptan y la adaptan para la fonética, para las sílabas, para expresar las sílabas de la lengua indoeuropea. Vamos a ver ejemplos del lineal B. Aquí tenéis una tablilla. Como veis, son símbolos, mezcla de signo con ideograma, que progresivamente a lo largo del desarrollo del lineal B va dejando atrás el ideograma, igual que en la escritura egipcia, para ir adaptándose a la forma silábica. Aquí tenéis un alfabeto completo. Escritura en tablilla. ¿Qué idioma hablaban, Jorge? Griego. Es un griego, un protogriego, es un griego muy primitivo, un griego muy antiguo, como si nosotros quisiéramos ahora leer el Cid Campeador, ¿no? Para un griego posterior, para Aristóteles, esto era como para nosotros leer el poema del Cid, ¿no? Dices, lo puedes entender, pero con mucha dificultad y con muchas lagunas, ¿no? Es una lengua muy primitiva para ellos. Me refiero a la lengua hablada, no a la lengua escrita. El lineal B es una técnica de escritura que desapareció después del mundo micénico. Este signo representa el número 1. ¿Vale? Ellos escriben el número 1 con una raya. Este es el número 10. El número 100. El número 1000. El 10.000. ¿Y esto qué es? Esta es la palabra ángel, que para un griego no tenía nada que ver con el cielo, sino que era la palabra que se usaba para describir al mensajero. Este es el mensajero. Ángelos. Esto es el signo que representa al hombre. Fijaos, es un monigote, ¿no? En este caso, ¿no? Este es el símbolo que representa a la mujer, para que luego digáis que no había estereotipos de género en esa época. Hombre, mujer. El ciervo, el caballo, la vaca. Esto podría ser un Picasso. Exactamente.
Yo podría ser un Picasso, pero, o un Miró, más bien un Miró, ¿no? Es decir, un Miró, pero con todas las letras, ¿no? ¿Ya? La vaca, ¿no? Cómo está representada. Y ellos se inspiraron en todo esto, ¿sí? Claro, claro, claro. Este es el olivo. Qué lindo. Fijaos la manera esquemática, ¿no? La manera tan esquemática, pero sin embargo tan definitoria. Sí. Es decir, es un garabato que con el mínimo esfuerzo, con la mayor economía de esfuerzo, es capaz perfectamente de representar la idea que estamos queriendo transmitir. Casa. Bueno, ya veis el lineal B, todo lo que se parece a la lengua minoica, al alfabeto minoico, pero sin embargo todo lo que se parece a nuestro alfabeto, a nuestra lengua actual, ¿no? A la manera en la que nosotros también representamos, ¿no? En gran medida. Vamos a continuar la lectura. Estaba leyendo Elvi, continúa Juan Ramón. Los administradores del Palacio Real y los recaudadores de impuestos usaban una escritura silábica de 89 signos, la llamada lineal B, derivada de la más antigua escritura cretense. Tablillas de arcilla con esta escritura han salido a la luz en Cronos, en Pilos y en Micenas, y cuanto hace poco se ha conseguido descifrarlas, se descubrió que la lengua era una forma primitiva del griego. Los señores de los palacios se esforzaban por imitar los sistemas políticos y económicos más avanzados del Próximo Oriente, pero en realidad nunca consiguieron que apareciesen ciudades propiamente dichas en torno a sus fortalezas. La mayoría de la población seguía viviendo en aldeas agrícolas y no participaba en absoluto de la vida más avanzada que se desarrollaba en los palacios. Gracias, Juanra. La población micénica, igual que la minoica, no había ciudades, había palacios. Y los palacios eran el centro de la vida económica y el centro de la vida política, por supuesto, ¿vale? Pero la gente seguía viviendo en sus aldeas, que era donde vivía, trabajaba, producía su comida y de donde obtenía el grano, la vid, el vino con el que pagaba los tributos al palacio. ¿A qué se dedicaba el palacio? Bueno, pues el palacio se ocupaba de la administración de los recursos colectivos para las tareas, los caminos, el mantenimiento de los barcos y la organización comunal, pero sobre todo se ocupaba, y esto se ve muy bien en los palacios minoicos y luego en los micénicos, el palacio se ocupaba del artesanado. El palacio tenía dos partes. Una primera, la principal, que era donde estaban los sacerdotes y donde se hacía el culto y el pago de los impuestos y se recibía las legaciones comerciales y extranjeras, bla, 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 bla. Y luego estaba el trasdós, la parte trasera del palacio, que era pues donde estaba todo el artesanado, todos los currelas, desde los que trabajaban el cuero, los fabricantes de armas, el carpintero, el ebanista, los joyeros, ¿no? Que era un trabajo muy especializado, un trabajo artesanalmente que requería una enorme formación y una enorme habilidad, y que lógicamente si una persona se dedicaba a esculpir joyas en oro, pues oye, mucho tiempo para cultivar la tierra no le daba. Es decir, este señor vivía exclusivamente de lo que el palacio reasignaba de los tributos que cobraba. El palacio cobra tributo a todo el campesinado y redirige una parte importante de esa producción al mantenimiento, al sostén, no solamente de los gordos sacerdotes y funcionarios, sino también pues, de todo ese artesanado
protoindustrial que se dedica a producir todo lo que el palacio necesita para mantener su poder político en la región, desde la fabricación. Claro, desde la fabricación de los barcos a las armas, más toda la joyería y todo el producto que se va a querer comprar y vender en ese comercio del que vivían los minoicos y luego los micénicos, ¿no? Y sin embargo, nos dice el autor, la gente seguía viviendo en sus aldeas. No hay ciudades al estilo que luego veremos, que luego vimos en Egipto o en Mesopotamia. No, la gente sigue viviendo en sus aldeas y como mucho, si hay una invasión o hay una amenaza, pues van a buscar protección o cobijo cerca del palacio, pero no, ni siquiera los micénicos que ya construyeron palacios amurallados consiguieron que la gente viviera alrededor de los palacios. La gente seguía viviendo pues, en el campo, pues, como vivía de toda la vida, ¿no? Incluido, insisto, los micénicos, que era una sociedad fuertemente militarizada y que había levantado murallas alrededor de sus propios palacios. Chelo, continúa tú, por favor, la lectura. Las riquezas de la era micénica se basaban en parte en la explotación de los campesinos locales, en parte en las masas de esclavos capturados en las correrías piratas y en las guerras, y en parte en la vasta red del tráfico comercial. Los jefes guerreros de Grecia no solo conquistaron y dominaron Creta, sino que llevaron su audacia hasta atacar Troya, suceso que quizá dio origen a la gran épica de la Ilíada y la Odisea. A juzgar por las noticias poco claras de los documentos hititas, parecería que habían continuado con sus saqueos desplazándose hacia el este a lo largo de las costas de Asia Menor. Cada uno tiene que preguntarse qué se le ha perdido un micénico en el estrecho de los Dardanelos, ¿no? Es que hoy eso está lejísimo. Entonces, un poco loco, ¿no? Llegar hasta allí. Bueno, claro, es que el estrecho de los Dardanelos une el Mar Negro con el mar Mediterráneo y es el lugar de paso de todo el comercio en toda esa zona del mar. En un pueblo eminentemente comercial como era el micénico, seguramente lo que iban a buscar a Troya era el control de el paso por los Dardanelos, o por lo menos romper el control de Troya del paso de los Dardanelos. Ponían unas cadenas para que los barcos no pudieran pasar si no pagaban un impuesto. Claro. O sea, Troya era recaudadora del impuesto al paso hacia el Asia. Entonces, si no pagaban ese impuesto, no podían pasar porque ponían cadenas que cruzaban de lado a lado. Claro. Entonces, claro, era un poder económico muy importante y en realidad fue una guerra económica. Totalmente, totalmente. Como toda la guerra, ¿viste? ¿Quién se quedaba con las ganancias y el beneficio que otorgaba Troya al no dejar pasar los barcos o cobrar el impuesto? Claro. Helena se habría ido o no, pero desde luego iban a por la cadena, Más que se fue o no, la mayor ofensa es porque Príamo, Héctor había sido huésped del hermano de Agamenón, ahora no me sale el nombre. Y entonces la ofensa es como si vos tuviste un huésped, te pudo traicionar de tal manera llevándote a tu mujer. Claro. Esa era la ofensa. Pero sí, Helena se fue encantada. Menudo bestia tenía que ser el marido también, sí. Bueno, el asunto es que seguramente, como dice Elvi, los micénicos iban a por la cadena, ¿no? Iban a romper, a cortar esa cadena y a no pagar el tributo para ese tráfico marítimo, ¿no? Gracias, Elvi. Un comentario con respecto al estrecho de los Dardanelos. Hablando de la causa de la guerra de Troya, de la mal llamada guerra de Troya, y trasladándolo al mundo contemporáneo. En la Primera Guerra Mundial, uno de los factores, no el único, pero uno de los factores muy importante
que llevó a Rusia a entrar en la guerra, teniendo en cuenta que digamos, tenía vínculos y tratados de alianza con los que después serían sus enemigos, uno de los motivos fue el que el tráfico comercial y su flota de guerra del Mar Negro no pudieran pasar por el estrecho de los Dardanelos. Es decir, que en cierta manera, algo de lo que debió pasar más o menos en la guerra de Troya, podríamos trasladarlo al mundo contemporáneo en algo tan serio como fue el estallido de la Primera Guerra Mundial y la entrada en la guerra. Claro. Sí, 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 muy bien. Bueno, de hecho, una de las batallas más cruentas fue la de Galípoli, ¿no? Una batalla brutal. Es Primera Guerra Mundial, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, el primer paso, la batalla de Galípoli, ahí se dejaron los ingleses una mortandad, ¿no? Sí, sí. Los turcos tuvieron una victoria rotunda. Por cierto, que el que diseñó la operación de Galípoli, el desembarco y el desastre de las tropas británicas, fue Winston Churchill. Un premio Nobel. Que era en aquella época ministro de la Armada y que, bueno, pues debió pensar que el Imperio Turco era pan comido. Claro, claro. El estrecho de los Dardanelos fue un lugar en el que encallaron numerosísimas potencias, numerosísimas potencias. Un lugar tremendo en el que los griegos se jugaron el futuro y se lo jugaron las sucesivas potencias que quisieron pasar por ahí. Sí, sí, todos. Gracias, José. Chelo, termina el párrafo, por favor. Estás ahí, en las zonas. En otras zonas, en cambio, se limitaban a comerciar. Se han encontrado objetos micénicos en cantidades notables en Sicilia y en Italia meridional, donde los navegantes del Egeo solían acudir desde hacía tiempo para procurarse metales brutos. Incluso se han encontrado algunos objetos micénicos en Inglaterra. Hacia el este, unas poblaciones de lengua griega se habían establecido en Chipre y se ha descubierto un gran depósito de cerámica micénica en Ugarit, en la costa siria. Los comerciantes micénicos sirvieron de intermediarios entre Asia y Europa. El progreso de las regiones más remotas de Europa, como Italia y el Danubio central, adquirió un ritmo más acelerado precisamente a causa de las exigencias de cobre, estaño y ámbar de los pueblos del Mediterráneo oriental. Cobre, estaño y ámbar era lo que movía, digamos, buena parte de todo este circuito comercial. Consuelo, por favor, si te apetece, continúa tú la lectura. Sí, continúo, pero espera que cierres, si no se va la voz. Sí. La civilización micénica no fue en sí misma, sino un esfuerzo mecánico, sin relieve, para absorber los influjos de la Creta minoica y, en menor medida, del Próximo Oriente. Su cerámica, por ejemplo, se encuentra en un área más vasta que la cretense, pero es casi toda igual, con viejos motivos copiados y adulterados con insignificantes variaciones de las tablillas de arcilla escritas en lineal B. Se deduce que los habitantes de la tierra firme de lengua griega heredaron palabras siméticas para indicar las especias y otros objetos. En los tiempos históricos, la mitad del léxico griego tenía raíces no indoeuropeas. Esto es muy interesante, que en época histórica, la mitad del léxico griego no fuera indoeuropeo. Esto nos da la pista de muchas cuestiones. Primero nos da la pista de que la ocupación indoeuropea al final acabó conviviendo con la población autóctona que habían encontrado previamente, y nos da la pista también de que la implantación de la civilización micénica sobre la minoica fue una implantación que también se hizo sin eliminar la cultura previa, ¿no? Es decir, al final el léxico
que es por lo que transcurre la cultura, el comercio y la política, ¿no? Al final el léxico nos dice que los elementos no indoeuropeos dentro de la cultura griega, aunque la memoria los haya olvidado, seguían teniendo un enorme peso dentro de la cultura posterior, ¿no? En tiempo histórico. Continúa, termina el párrafo, por favor. En su conjunto, la civilización micénica hizo menos progresos que la hitita, pero en sustancia permaneció más independiente de las influencias del Próximo Oriente. Además, la cultura micénica fue el punto más avanzado de civilización de la Edad del Bronce, en el segundo milenio antes de nuestra era, y en todo el continente europeo fue la única área que llegó tan adelante en su progreso. Es decir, cuando hablamos de Europa, gracias Consuelo, cuando hablamos de Europa, el mundo micénico era una singularidad dentro del continente. El resto del continente europeo seguía viviendo en el neolítico, el bronce. El bronce lo representaba la cultura micénica. Inma, si estás por ahí, que no te veo. Sí, estoy aquí. Ahí está. Es que no puedo poner la cámara porque si no, no os oigo. No te preocupes. No te preocupes. No sé qué pasa con mi wifi, pero será el viento que ha hecho estos días, no sé. Pasa en las mejores familias, Inma, no te preocupes. Me pasa igual. Uy, mira. Bueno, a juzgar por la cerámica, la civilización micénica empezó a declinar en el siglo XIII antes de nuestra era, pero no se extinguió gradualmente. Poco después de 1200 antes de nuestra era, la gran roca de Micenas fue incendiada y en la costa occidental el palacio de Pilos ya había sido saqueado. En toda Grecia, salvo en la Acrópolis de Atenas, hay idénticos testimonios de una catastrófica invasión que borró la frágil superestructura de la centralización monárquica. Los palacios, desde entonces, quedaron sin techado, agrietándose con el sol y la lluvia, con fragmentos de láminas de oro en sus pavimentos, con los inútiles documentos abandonados en los archivos. Los invasores eran bárbaros procedentes de los límites del mundo griego, a los que la leyenda recuerda como dorios. Las refinadas técnicas de la civilización no interesaban a este pueblo. Se olvidó la escritura que tardó siglos en reaparecer en Grecia. Ya ves. Gracias, Inma. Nos dice el autor, hacia el 1200 la civilización micénica desaparece. Pareciera que víctima de una serie de invasiones que no solamente afectan al mundo continental, sino que van a afectar también a Egipto, a Oriente Próximo y a Mesopotamia. Los invasores van a llegar a nosotros nombrados por los egipcios como los pueblos del mar. ¿Quiénes son esos invasores? Bueno, pues la leyenda dice que son los dorios, una de las tribus que luego veremos en época histórica griega. La realidad es que son hordas, tribus nómadas indoeuropeas que han entrado por el norte y han ido arrasando todo lo que han encontrado a su paso. ¿Lo han arrasado porque tenían realmente la fuerza militar para hacerlo? Esa es la pregunta que todavía hoy nadie es capaz de contestar. Todo parece indicar que el mundo micénico ya estaba en declive. Todo parece indicar que el mundo micénico, la estructura palacial, tenía suficientes enemigos internos y suficientes rencores acumulados como para que cualquier sublevación pusiera en peligro la organización política y puesta en peligro la organización política y dada la sublevación, la organización, esta tremenda organización militarizada micénica, mostrara todas sus debilidades ante cualquier asalto de hordas por indocumentadas que pudieran ser. Todo pareciera indicar
según lo que yo he llegado a entender de mis lecturas, que el mundo micénico entró en crisis hacia el 1200 y producto de esa crisis fue arrollado por estas bandas de tribus en marcha, nómadas, que asaltaban desde el norte. Cuando estas bandas asaltan desde el norte, desplazan a las poblaciones locales. Uno de los fenómenos curiosos que se producen en la zona del Egeo es que las poblaciones continentales inician procesos migratorios. En la misma medida en la que las hordas o bandas indoeuropeas están entrando desde el norte, llámese dorios o llámeseles como se les quiera llamar, buena parte de las poblaciones locales a su vez se desplazan hacia el este, iniciando un proceso de colonización de las islas del Egeo y del avance de pueblos griegos sobre Asia Menor y sobre el levante del Próximo Oriente, sobre el oeste del Próximo Oriente, que durante los siguientes 2, 3, 4 siglos conoceremos como la primera y segunda oleada de colonización griega. Los griegos se ven desplazados en busca, pues, de tierras mejores o más pacíficas o con menos conflictos, en la misma medida en la que son invadidos por el norte y por el oeste. Cuando los pueblos del mar, entre comillas, lleguen a la costa egipcia y al Próximo Oriente y al mundo hitita, van a llegar como una mezcolanza de mercenarios griegos, bandas indoeuropeas, indocumentados, piratas, un grupo de lo más heterogéneo que aparentemente solamente tiene un objetivo: aquí te pillo, aquí te mato. El pillaje más absoluto y descontrolado, sin ningún otro interés que coger todo lo que se pueda allí donde se pueda. Estas bandas de pillaje coinciden, a su vez, habíamos dicho, con un momento de declive, de crisis probablemente interna del mundo micénico, pero también con un momento de crisis interno del mundo egipcio y del mundo hitita, y se los llevan por delante. El mundo hitita desaparece y el mundo egipcio entra ya en una fase de sopor, de declive, del que ya, pues, prácticamente no se va a volver a recuperar. Fijaos que entre el 1200 y el 1000 desaparecen dos tremendos imperios, como es entre comillas, lo de imperio, porque la palabra imperio es una palabra también muy usada alegremente, ¿no? Pero bueno, dos tremendas organizaciones políticas como son el mundo micénico y el mundo hitita, y el mundo egipcio entra prácticamente en coma ya para el resto de la historia. ¿Qué ha pasado a partir de ahí? Pues que poblaciones que estaban sojuzgadas, pagando tributo y sojuzgadas políticamente a cualquiera de estas tres organizaciones políticas, ante su colapso, se encuentran con que, oye, pues qué hermosa es la vida y qué oportunidades tiene ahora el mundo, ahora que el infame hitita o el vengativo egipcio o el ruin micénico pues ya no están en nuestras vidas. ¿Qué pueblos son esos que van a ver la luz, entre comillas, gracias al hundimiento de estos grandes centros de poder? Bueno, pues entre ellos los fenicios, que a partir del siglo IX se transformarán en la primera potencia marítima del Mediterráneo, entre ellos los fenicios, y otro pueblo que va a aparecer
y va a dibujar la historia de los siglos, de buena parte de los siglos posteriores, son los hebreos. Los griegos, que se han visto, el mundo griego continental, que se ha visto desplazado a las islas, a lo largo de los siguientes 3 siglos, irá transformando las estructuras monárquicas heredadas del mundo micénico, las irá transformando primero en pequeñas tiranías hasta dar lugar al mundo comercial que luego conoceremos a partir del siglo VIII y del siglo VII en Grecia, pero a Grecia todavía le falta muchísimo camino todavía por hacerse, y en la península itálica los etruscos irán haciendo un poquito de su historia, lo que pudieron en su conflicto con los griegos y con los fenicios, también hasta desaparecer y dar lugar a el mundo romano, pero ya mucho después, ya estamos hablando en el siglo IV, siglo V, antes de nuestra era, mucho después ya aparecerá el mundo romano que llegó hasta nosotros. Fijaos, cuando empezamos este viaje el año pasado, lo antiguo que nos parecían los griegos y los romanos, y ahora resulta que son casi modernos, ¿no? Después de todo lo que estamos viendo, ¿no? Después de todo este viaje histórico que hemos hecho, nos encontramos con que los romanos y los griegos, que parecían perdidos en la noche de los tiempos, aparecieron en nuestra historia antes de ayer. Y todavía estamos en el 1000. Todavía en el 1200. Todavía nos faltan 500 años para que los griegos empiecen a hacer historia y casi 700 para que los romanos aparezcan en el mapa, ¿no? Mirad todo lo que había antes de ellos. Pues bien, los pueblos del mar se llevaron por delante todo esto y abrieron la oportunidad a pueblos, a ciudades que hasta ese momento estaban pisoteadas, pagando tributo bajo el control político de los imperios que hay alrededor. Otro de esos pueblos que va a ver la luz y que configurará la historia de Oriente Medio durante el siguiente milenio es Asiria. Esa la veremos la semana siguiente. La semana próxima hablaremos del imperio asirio, que acabará con Asurbanipal en el 600, con la caída de Nínive en el 612, dando lugar a los medos y después a los persas, que serán los persas, junto con los griegos y los romanos, los que terminen de configurar el mapa mundial, ya veis, mundial, de nuestro pequeño mundo europeo y mediterráneo, ¿no? Es decir, el mapa de nuestra región para el resto de la historia. El mundo persa, primero los medos, luego los persas, en Oriente Próximo, Egipto ya bajo el yugo primero asirio y luego medo y persa, y el mundo griego en el Mediterráneo. Este es el mundo que se abre a partir del colapso de los hititas, el mundo micénico y el colapso egipcio. Pero el mundo es mucho más grande. El mundo es mucho más grande que todo esto. Y 2.000 o 3.000 kilómetros al este están el Valle del Indo y los valles del Yangtze, del Río Amarillo, en donde la civilización china, la civilización del Indo, están haciendo su propia historia. Están haciendo su propia historia. El Valle del Indo, ya lo vimos cuando estuvimos estudiando el Neolítico, ya recordaréis a Mohenjo-Daro, los espacios arqueológicos de  o de Jarapa, que los estudiamos en su momento.
Ahora volveremos a hablar de Mohenjo-Daro y de Jarapa, porque este es el momento en el que la civilización del Indo colapsa también. Esta civilización neolítica que en el Indo había dado lugar a un desarrollo fantástico, como vimos en su momento, allá por el 1500, empieza a ser víctima también de las invasiones de estos pueblos indoeuropeos o indoarios. Estos pueblos indoarios en una parte colonizarán y ocuparán el espacio del Indo, arrasarán la cultura previa y sojuzgarán a las poblaciones locales. Eso dará lugar a la cultura de toda la región tal como la hemos recibido con posterioridad. Y allá por el 1500, en las zonas del río Amarillo o del Yangtze, seguramente por influencia mesopotámica también, por los caminos comerciales de lo que luego se llamó la Ruta de la Seda, en la zona de China va a tener lugar una civilización del bronce muy peculiar que se va a desarrollar muy rápidamente, la civilización Chang o Shang. Todo esto aparece ahora también, entre el 1500 y el 1000. Y es obligado, cuando estamos viendo cómo estaba el mundo en esa época, en época del colapso micénico y del colapso hitita, es obligado echar un vistazo a qué pasaba en el Valle del Indo y qué pasaba en China en esa época. Y eso es lo que nos queda del resto de capítulo, que estamos... Sí, nos queda tiempo de sobra. Nos da tiempo a leerlo. Así que si os parece bien, continuamos la lectura. José Antón, si te apetece continuar la lectura. Vamos a ver. Sí, muy bien. La India y la China. Quería decir una cosa, a ver, una aportación respecto al colapso de la civilización micénica, y es que hay una teoría reciente, tanto de la micénica como de la hitita, que habla de algo que nos tiene que sonar también del mundo contemporáneo, y es que, como tú decías, era una civilización fuertemente militarizada y que dedicaba muchos recursos a la guerra, y a la guerra terrestre y a la guerra naval. Parece que se podría identificar también alguna situación de hambrunas por problemas climáticos, etcétera, pero sobre todo esa ofensiva de lo que serán los pueblos del mar hará que tanto los micénicos como los hititas dediquen cada vez más recursos y más personas a la defensa, a la guerra. Lo digo por la experiencia contemporánea, ¿no? Es decir, tanto en el este como en el oeste. Es decir, cuando los recursos se dedican fundamentalmente a la guerra, los campos se despueblan, cada vez hay menos gente trabajando y produciendo alimentos, etcétera, etcétera. Y eso generó una especie de bucle, tanto entre el mundo hitita como en el mundo micénico, que acabó ayudando al colapso, ¿no? Claro. Esa es una teoría reciente, pero que tiene bastante lógica y que yo creo que hemos visto a mediados del siglo XX en estructuras políticas que parecían imposibles de cuestionar, ¿no? Y que luego, sin embargo, han tenido problemas similares, ¿no? Claro. Otra cosa es que algunas sociedades militarizadas aguanten más, aguanten menos, como es el caso del Imperio Romano, pero por factores ya que ya veremos más adelante, ¿no? Pero parece que eso tiene bastante sentido, porque sigue siendo un poco misterio, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que
las sociedades palaciegas de los micénicos o el imperio hitita, que era tan importante, pudieran colapsar. Pero colapsar quiere decir colapsar, es decir, lo que tú estabas comentando. El desmembramiento, el ir cada uno a la suya, es decir, es muy complicado de entender que eso se pudiera producir, ¿no? Claro. Sí, sí, muy bien traído, porque efectivamente estas sociedades belicosas sometían a extracción de plusvalor y pago de tributo, claro, a todas las poblaciones periféricas, y seguramente eso iba generando, al mismo tiempo que descontento, el debilitamiento de la misma estructura en la que se basaba el poder, ¿no? Que es la obtención de los recursos, ¿no? Claro, totalmente, sí. Así, antes del 1000, antes de nuestra era, Grecia retrocedió a un nivel primitivo de una pobreza comparable a la de Asia Menor en la época del derrumbamiento de los hititas. Sin embargo, las notables variaciones minoico-micénicas sobre los temas del Próximo Oriente no se produjeron en vano. El pleno significado de esta primera fase de la historia egea y también la circunstancia de que las nuevas invasiones alejaran a las tierras egeas de las influencias del Oriente Próximo en los siguientes 5 siglos aparecerán con todo su alcance cuando nos ocupemos del nacimiento del pensamiento histórico griego. ¿Sigo? Continúa, José. La India y la China antiguas. El Extremo Oriente, las relaciones entre la civilización hitita y la minoica micénica en el fértil creciente pueden demostrarse claramente en muchos detalles, y es posible observar la evolución de estos países occidentales en sus aspectos más importantes. En cambio, la situación está mucho menos clara en el caso de las dos civilizaciones que florecieron al este, en India y en China. Detente un momentito, José, por favor. Me gustaría mostraros un mapa porque a veces perdemos... La historia es tan grande y la geografía es tan abrumadora que perdemos a veces las referencias. Y me gustaría mostraros un mapa para que nos podamos situar de qué estamos hablando. En este mapa que tenéis delante están marcadas lo que se llaman las civilizaciones fluviales, ¿no? A nuestra izquierda, al sur del Mediterráneo, en verde, la cultura egipcia. En naranja, la cultura mesopotámica en los valles del Tigris y el Éufrates. Y si veis, en el valle del río Indo, al norte de la India actual, en la frontera con Pakistán, entre India y Pakistán, las culturas del Indo pre-indoeuropeas, las culturas de Harappa, Mohenjo-Daro, Amri, las culturas clásicas del Neolítico. Y mirad a dónde está el río Amarillo y el Yangtze en la costa de la China oriental. Este es el espacio en el que entre el 1500 y el 1000 van a configurarse estos dos espacios históricos. La China, la cultura china tal como llegó hasta nosotros, y la cultura de la India tal como ha llegado hasta nosotros. Esto era aislado. Mirad las dimensiones que tiene el mapa, ¿eh? Estamos hablando de miles de kilómetros. Miles de kilómetros. Sin embargo, en estos miles de kilómetros, la cultura egipcia traficaba a través del Mar Rojo, llegaba hasta el Indo, y la cultura mesopotámica llegaba a través del Mar Arábigo hasta el Indo también. Pero la ruta principal, sin embargo, parece que no era esa, sino que era la ruta terrestre que iba por el norte, uniendo, no sé si se ve mi ratón,
uniendo comercialmente todas estas regiones. Como lo vemos en este mapa, que este mapa es la ruta de la seda tal como se la conocía en el siglo I, en época romana. Esta es la ruta comercial de época romana. En época romana, como veis en, el mapa, en la línea verde, ¿no? Por un lado tenemos las líneas marítimas rojas, pero por otro lado tenemos las verdes terrestres que iban uniendo en caravanas de tráfico de mercancías por la parte por encima del Himalaya, por el desierto y por la zona norte de China, iba uniendo las zonas del río Amarillo con el norte de la India, Persia y finalmente hasta el Mediterráneo, pasando por Oriente Próximo. Uno dice, qué lejos estaba todo, y sin embargo estaba interconectado. Estaba interconectado. Lo suficientemente conectado como para que las innovaciones, como por ejemplo el alfabeto, la rueda, la alfarería, el bronce, la metalurgia, el hierro, lo suficientemente conectado como para que las cosas importantes llegaran de un sitio a otro, y lo suficientemente separados como para que las ambiciones políticas de los reyesuelos de cada región no se llevaran por delante los desarrollos autóctonos de las otras regiones. Egipto, en ese sentido, vivía en un paraíso privilegiado porque el desierto le protegía de muchísimas invasiones, pero los mesopotámicos pobres, les vimos en los meses anteriores, tuvieron que vivir a matar o morir a capa y espada durante toda su historia, peleándose entre ellos y peleándose contra todos los que tenían a su alrededor, ¿no? Tanto los sumerios, luego los acadios, luego los mitanios, los hititas, luego vendrán los asirios, y todos en una lucha a muerte sin cuartel contra las sublevaciones internas y contra las invasiones externas. Pocos lugares tan conflictivos, iba a decir, ha habido antiguamente, como si hoy no fuera conflictivo Oriente Medio, ¿no? Pobre gente, ¿no? Están permanentemente, como decía Galeano, víctimas de su propia riqueza. Todo el mundo desea lo que ellos tienen, que no se pueden quitar de encima a los que les desean. Pero en el caso de China, por ejemplo, pues China se permitió también un desarrollo singular, gracias precisamente a ese aislamiento relativo que le permitía absorber las cosas interesantes que pudiera haber de Mesopotamia o del Mediterráneo, pero manteniendo la independencia política. Lo mismo va a ocurrir en buena parte con la historia de la India, hasta la intervención europea. Porque uno se pregunta, ¿cómo era el mundo en época antigua? Pues el mundo en época antigua era un lugar muy pequeño, muy pequeño. Este mapa es la interpretación de Herodoto, del mundo en el siglo IV. Fijaos, siglo IV, faltan todavía 1000 años para llegar a Herodoto, ¿no? Y Herodoto en el siglo IV, bueno, pues él veía que al sur los egipcios, mirad las cosas raras que hace el río Nilo. El Nilo para Herodoto sale del Mediterráneo, da la vuelta por debajo de Libia y llega al Atlas, en Marruecos. Y uno debería preguntarse, ¿Herodoto era tonto? ¿No? Herodoto no sabía que la Tierra era redonda y no sabía que el Sol declina hacia el norte cuando cruzas el Ecuador. ¿Recordáis la anécdota que os conté de cuando el faraón egipcio envió a los fenicios a dar la vuelta a África? Y Herodoto decía, es mentira.
Mienten los fenicios, como todo fenicio miente. Sí, y mienten porque cuentan que el sol declina hacia el norte a mediodía, y eso, como todo el mundo sabe, es imposible. Claro, Heródoto no sabía que la Tierra era redonda y que el sol efectivamente declinaba hacia el norte cuando cruzaba hacia el Ecuador, entre otras cosas porque no sabía que había un Ecuador que había que cruzar, ¿no? Sí, pero bueno, este era el mapa que tenían los griegos en la cabeza, y como veis, el mapa al este de la Mesopotamia, bueno, pues era una enorme extensión que se llamaba Asia, que en lengua antigua es el este, por donde sale el sol, donde hay un río que se llama el Indo, donde alguna vez llegó Alejandro ahí en sus expediciones. Oye, y no se sabía más nada, ¿eh? No se sabía más nada del asunto. No se sabía más nada. El norte sí se lo conocían bien, la zona norte del Mar Negro, porque ahí los griegos se habían batido contra los escitas, bueno, hasta cierto límite, porque cuando llegamos muy al norte, están los hiperbóreos, que ya nadie sabe qué diablos eran aquellos, ¿no? Pero bueno, digamos, tierras ignotas, ¿no? Y por encima los andrófagos, que ve tú a saber, en la fantasía griega, pues serían gente que se comía a sus vecinos, ¿no? En todo caso, la expedición mítica, famosa, fundacional del mundo griego, que es la de los argonautas, la expedición de los argonautas, es una expedición que sale de Grecia, llega hasta el Mar Negro, hasta el lago Meotis, y a partir de ahí los argonautas, Jasón, como es perseguido por los locales, tiene que abandonar el barco y hacer a pie el norte por el Danubio hasta bajar por la península itálica y regresar a Grecia por el otro lado. Esta zona los griegos la conocían, la dominaban, pero fuera de esta zona era tierra desconocida, tierra absolutamente desconocida. Si vamos a Eratóstenes, 100 o 200 años después de Heródoto, veis que el mapa es un poquito mejor hecho, un poquito más amplio en época de Eratóstenes, pero sigue siendo un mapa muy dificultoso. Veis que todo lo que hay a la derecha en dirección al este, lo más lejano es el Ganges. Lo más lejano que hay, el Ganges. China sigue sin existir. Al norte están los escitas y de alguna manera, que nadie sabe cómo, el mar Caspio está conectado con un mar muy al norte que no se sabe bien qué mar es, ¿vale? Estamos hablando de Eratóstenes, ¿eh? El primer ser humano que hace una medición de meridiano terrestre. Cuidado, ¿eh? Cuando hablamos de Eratóstenes hay que ponerse de pie y sacarse el sombrero, ¿vale? El primer ser humano que hace una medición de meridiano terrestre con un error de más de 100 kilómetros es Eratóstenes, ¿vale? Y sin embargo, ya veis, tenían una concepción del mundo muy limitada. Si nos vamos a Estrabón, época romana, ¿eh? Ya Estrabón ya es época romana. Es decir, si nos vamos a Estrabón, pues ya vemos que hacia la derecha del Indo, pues sigue el Ganges, pero su concepción del mundo sigue siendo una concepción muy difusa. Nos tenemos que ir a Ptolomeo, casi nada, ya siglo II, siglo III, para que aparezca allí por la derecha, al fondo, ¿no?, algo que no sé si alcanzáis a ver, que se llama Sinae, ¿no? Ya empieza a sonar, ¿no? Ya empieza a sonar aquello, ¿no? Ya tenemos más o menos definido la India, antes del Ganges, luego del Ganges, y a la derecha tenemos
Sinus Magnus. Una especie de... Ahí hay algo que se parece a los chinos, ¿no? Que ya empieza a aparecer por el este. Claro, ese es el mundo en el que hay un enorme comercio, estamos diciendo, se están llevando mercancías de un sitio a otro, pero en el que la gente no tiene una idea clara por las dimensiones colosales que tiene la geografía, la gente no tiene una idea clara realmente de cuál es la configuración del mundo. En esta situación es en la que tienen lugar, por un lado, las invasiones de pueblos indoarios sobre el Valle del Indo, y por otro lado, la aparición de la civilización del bronce en la cuenca del Yangtze y del río Amarillo. Vuelvo otra vez a compartirte pantalla, José, bueno, pero continúa la lectura, si os parece bien, si está Taina ahí contigo, continúa ella. Estoy aquí. A ver, ¿dónde el texto? Sí, te pongo el texto ahora. A ver, así, a ver. Ahí. La vasta península india. La vasta península india, aunque muy aislada, no estaba completamente separada, por tierra y por mar, del Próximo Oriente. Desde los tiempos más remotos, las culturas indias habían estado en contacto con los países que se encontraban al noroeste. En el tercer milenio, antes de nuestra era, empezaron a aparecer sociedades civilizadas en el Valle del Indo. Las relaciones de China con Occidente son mucho más problemáticas porque la historia de la China arcaica aún está por descubrir en gran medida. Lo que puede decirse es que el progreso en la India y en China fue más lento, pero bastante parecido al del Próximo Oriente. Sin embargo, los primeros débiles indicios de las concepciones que después prevalecerán en China y en la India empezaron a aparecer hacia el 1000 antes de nuestra era, justamente en el periodo en que los primeros indicios del pensamiento griego habían marcado con su huella la época minoico-micénica. Gracias, Taina. Charo, continúa tú, por favor. Vamos a ver la civilización del Indo. Sí, ¿empiezo? Sí, entre el 2000 y el 1500. Principalmente estamos hablando de Mohenjo-Daro y de Jarapa. Adelante. A partir de 1920, los arqueólogos han sacado a la luz en la India nordoccidental, a lo largo del Indo y sus afluentes, algunas de las más grandes ciudades antiguas que se han encontrado nunca. Mohenjo-Daro y Harappa, dos de las localidades más importantes, abarcan 1 milla cuadrada cada una. Distan entre sí unas 350 millas. Otros asentamientos repiten exactamente los mismos modelos de civilización en una zona de 1000 millas de largo, ya que recientes testimonios demuestran que ciudades del mismo tipo de Harappa se extendían al sur, a lo largo de la costa y al interior hacia el este, hasta las cercanías de la moderna Delhi. La cultura que tuvo su centro en el río Indo en el tercer milenio antes de nuestra era y a comienzos del segundo fue la más extensa de la época en términos geográficos y por la cantidad de pueblos afectados. Gracias, Rosario. Cuando hablamos de Mohenjo-Daro de Jarapa, estamos hablando de dos ejemplos que son los mejor conservados de los que conocemos hasta ahora, de esa cultura neolítica del Valle del Indo. Pero son dos ejemplos. En este momento, estaba leyendo ayer o antes de ayer, que a fecha de hoy están catalogadas 2.500 ciudades parecidas a Mohenjo-Daro o Jarapa en toda esa región. Sí. Estamos hablando de una región tremendamente poblada con una organización muy similar, tanto comercial, industrial, tecnológica, en toda la región.
Se caracteriza Mohenjo-Daro y Jarapa porque no manifiestan grandes diferencias sociales, no manifiestan ejércitos permanentes ni estructuras palaciegas de gobernantes. Es muy parecido en este sentido a la minoica, ¿no? Sin la presencia del poderío comercial o marítimo. En este caso estamos hablando de poblaciones fluviales que viven aparentemente en paz y sin grandes diferencias sociales. Y además, poblaciones que a lo largo de sus 1000 o 1500 años de historia prácticamente no tuvieron evolución. Vivían igual los jarapeños del menos 3000 que los jarapeños del menos 2000. Gente que vivía tranquila, a su manera, sin meterse con nadie y sin sin estratificación social llamativa y sobre todo, lo más llamativo, con una enorme densidad urbana, ¿no? Poblaciones muy grandes. Estamos hablando de centros urbanos muy grandes. Jarapa o Mohenjo-Daro, poblaciones que tenían a lo mejor 1,5 kilómetros por 1,5 kilómetros, no sé, parecidos a la Granada a lo mejor de los años 80, ¿no? Ciudades muy grandes para la época, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Son miles de ciudades, ya os digo, 2.500 recintos arqueológicos ya documentados que tenemos a fecha de hoy en toda esta región. Una región densamente poblada, con este tipo de organización comunal característica. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenéis una vista general, por ejemplo, en este caso creo que es Mohenjo-Daro, creo recordar que es la que tengo a la vista, ¿vale? Claro, el problema es que además es una civilización del ladrillo de barro, no, con lo cual los 4.000 años que nos separan de ella han hecho estragos, ¿no? sobre las ruinas, ¿no? Esta civilización inició el ladrillo cocido, a diferencia del ladrillo de barro, pero la humedad, el tiempo, hace muy difícil el mantenimiento. De todos modos, estáis viendo estructuras urbanas de una enorme complejidad. Para situarnos en el tiempo, esto es anterior a los Vedas, ¿no? Sí, 1000 años antes. Vale. Los Vedas se llevan por delante esta civilización. Esto es lo que estaba antes de que llegaran los indoarios al Valle del Indo. ¿Se encontraron herramientas o cacerolas, cosas así? Sí. Hay de todo. Hay todo tipo de utillaje propio del Paleolítico. Mirad lo que son los pozos, estructuras de almacenamiento, canalización de aguas, drenaje. Silos, en este caso son silos de almacenamiento de grano. Figurillas, tenéis aquí a la vista. Esto es Jarapa. Mirad qué belleza esta figura femenina. Esta es preciosa, sí, preciosa. La modernidad que hay en la representación, en el gesto. A ver, es que yo lamentablemente no estudié arte y me cuesta a veces expresar, ¿no? En el gesto, cómo muestra la figurilla el gesto, en este caso de una supuesta bailarina.
Perdóname la pregunta. ¿Cuándo se descubre todo esto? ¿En qué época? Y este tipo de descubrimiento es posterior al siglo XIX, Marta. ¿Gandhi lo conoció? ¿Perdona? Gandhi, el Mahatma Gandhi. Sí, claro, porque Gandhi forma parte del Imperio Británico, claro. Todo esto es producto de la excavación de los funcionarios del Los ingleses, claro, sí. claro. Increíble, ¿no? Mirad qué belleza La, la. esta representación de un carro. Sí. De un carro, a ver si tengo otra imagen. Aquí está el carro completo, ¿veis? Los bueyes delante y el señor detrás en el carro. Atención al perrito. Pero no sé si os dais cuenta de cómo lleva el señor su miembro erecto. ¡Ay, qué cómico! ¿No? Claramente estamos ante una representación simbólica de tipo, yo qué sé, de rito de la fertilidad, de lo que sea, ¿no? Es decir, porque vamos, yo no se me ocurre ningún campesino labrando la tierra con ese poderío sexual, ¿no? Es decir, claramente es una representación, ¿no? Pero mirad la sutileza de la composición, lo estilizada de la composición. Estamos ante una composición que es del menos 2000. Qué bárbaro. Menos 2000. Esto es equivalente a lo que vimos de la representación minoica. ¿Vale? Menos 2000. Mirad lo estilizada de la figura, ¿no? Aunque hago una pregunta, ¿en qué museo está esta escultura? Está en el Museo Nacional de Nueva Delhi. Qué suerte. Que no se lo llevaron otros, ¿no? Esto no se lo llevaron los ingleses, ¿no? Dime, ¿qué material es? Esto es bronce. 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 O cobre, bronce o cobre, vete a saber. Tendría que mirar. A veces no es fácil encontrar Sí, la explicación. Sí. La explicación, sí. Ajá. Interesantísimo. Qué bonito, qué bonito. Aquí tenemos un ejemplo de ladrillo cocido, de los que nos gustaría a más de uno tener en nuestras obras, ¿no? Un ladrillo hecho como Dios manda, ¿no? Como dice la definición de cuando estudiábamos Elvi, sonido campanil y aristas vivas, ¿no? Definición de ladrillo. No me acordaba. Aristas vivas, sí. Aristas vivas y sonido campanil. Así es como tiene que ser un ladrillo, ¿no? No es cualquier cosa un ladrillo. ¿Tenían tornos para la cerámica? Sí. Ya manejan el torno. Mirad que es un juguete, una representación, un pequeño carrito de juguete. Una pesa, una balanza, ¿no? Para el sistema de pesas. Aquí tenemos otra figura danzante. Sí. Ay, qué bonito. Un sobrerrelieve. Otro sobrerrelieve. Bueno, ya veis que cuando hablamos de la civilización del Indo, estamos hablando de una cosa mayor. Y ahora, a ver si os puedo poner Mohenjo-Daro. Atención a las calles, el trazado urbano. Lo que llama la atención de Mohenjo-Daro o de Harappa es el trazado rectangular. Cierto. Que es algo insólito en la época, en la que cada uno ponía la casa donde le daba la gana. ¿Qué año has dicho, Jorge? Recuérdalo. Estamos entre el menos 2000 y menos 3000.
Qué bárbaro. Qué bonito. Mirad los sistemas de canalización. Os recuerdo, lo hablábamos la semana pasada, que aquí tirábamos la palangana por la ventana hasta el siglo XVI, ¿eh? O XVII, ¿no? Sí. No, en alguna parte de la lectura que hicimos, que vos publicaste en estos libros, habla de todo este estudio de las canalizaciones de materias fecales, aguas hervidas, que después esto se pierde con la desaparición de esta cultura y recién la retoman los romanos 2000 años después. Sí, sí, así es. Es impresionante. Y luego los romanos desaparecen y nos tiramos otros 1000 años tirando la escupidera por la ventana, ¿no? Estas sociedades, por ejemplo, era muy tranquila, no era una sociedad bélica. Lo digo por la ortogonalidad, porque muchas veces la ortogonalidad responde al control militar, porque entonces es más fácil de hacer los seguimientos y de mirar. No es como una ciudad medieval donde te podías esconder, sino que acá podías tener el control militar. Pero si eran sociedades así, que no eran muy tranquilas, que no eran pacíficas, es muy interesante esta ortogonalidad. Sí. Es muy sorprendente. Esta manera... Como un orden, ¿no? Como un orden previo a la organización de la ciudad. Está genial. Aquí tenemos acequia, un sistema de acequia, alcantarillado. Una representación de cómo podía ser esta civilización fluvial. Atención a la belleza. Qué bárbaro. Maravilloso. La expresividad esquemática que tiene esta figura, ¿no? La posición del brazo en la cintura de esta niña, muchacha, bailarina o lo que queramos llamar, ¿no? Del menos 2500. Os recuerdo que los griegos todavía no son ni proyecto, ¿vale? Nadie ha pensado, nada parecido a un griego todavía, cuando en el Indo se estaban haciendo estas cosas. Qué belleza. Aquí tenéis una figura muy importante en la arqueología, porque parece ser que es anterior a la cultura védica, a la cultura propia del Indo, tal como la hemos conocido nosotros. Esto es anterior a las invasiones indoarias del Valle del Indo. Sin embargo, aquí tenemos una especie de proto-Shiva, un Shiva arcaico. No sé si os dais cuenta, a ver si puedo ampliar la imagen, que la figura tiene 3 rostros. La figura está en posición de yoga. Os dais cuenta que está con las rodillas abiertas, sentada en posición de yoga, y la cara mira hacia el frente, pero también hacia los lados, ¿no? Es una figura que luego será común en la religión posterior. Sin embargo, vemos que es previa a esta cultura indoaria que ocupa la India a partir del 1500, del 1200, ¿no? Ahí está mejor definida en esta imagen la figura. Bueno, ya nos hemos pasado 10 minutos de vuestra paciencia. Bueno. Lo dejamos aquí. Retomamos la lectura el viernes que viene en la página 130 y leemos de una tacada la civilización del Indo. ¿Vale? Perfecto. Espero que os haya gustado el viaje, chicas. Lindísimo, me encantó.
Buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos. Fin de semana. Adiós. 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 Fin de semana a todos. ¿Qué tal? Igualmente.